Bannack, Montana. El eco dorado de una capital olvidada. En el corazón del salvaje oeste americano, donde las colinas se ondulan como olas petrificadas y el viento arrastra historias que parecen susurradas por los fantasmas del pasado, se encuentra Bannack, Montana. Hoy es un parque estatal, un conjunto de edificios de madera que resisten el paso del tiempo como testigos mudos de una época de fiebre, ambición y caos. Pero en el siglo XIX, Bannack fue mucho más que un pueblo. Fue la promesa de riqueza, la primera capital territorial de Montana y el escenario de una historia tan intensa como efímera. Todo comenzó el 28 de julio de 1862 en un rincón olvidado del oeste americano cuando John White y su grupo de buscadores de oro conocidos como los Pikes Peakers, por haber participado en la fiebre del oro de Colorado, se detuvieron a explorar las aguas del arroyo Grasshopper Creek, en lo que entonces era territorio virgen y apenas cartografiado. Armados con bateas rudimentarias, paciencia y la esperanza de hallar fortuna, comenzaron a remover el lecho del arroyo. Lo que encontraron cambió el curso de la historia local. Pepitas doradas, brillantes como el sol del mediodía, relucían entre los guijarros húmedos. Era oro, oro puro, y en cantidades suficientes como para encender la codicia de todo un continente. El hallazgo fue explosivo, casi mítico. En cuestión de días, la noticia se propagó por los campamentos mineros, por los pueblos cercanos, por los periódicos que llegaban a las ciudades del este. Como si el viento mismo llevara el rumor, la fiebre del oro se desató con una intensidad que recordaba a las grandes migraciones humanas. Cientos de hombres, y algunas pocas valientes mujeres, abandonaron sus hogares, sus familias, sus trabajos y sus tierras, impulsados por la promesa de riqueza inmediata. Muchos viajaron durante semanas, cruzando montañas, ríos y desiertos, soportando tormentas, hambre y enfermedades, con la única esperanza de llegar a ese arroyo milagroso donde el oro parecía brotar del agua. El arroyo bautizado Grasshopper, por la abundancia de saltamontes que infestaban la zona y que saltaban como centinelas entre los matorrales, se convirtió en el epicentro de una de las últimas grandes fiebres del oro en la historia de Estados Unidos. En sus orillas, donde antes solo se escuchaba el murmullo del agua y el canto de los pájaros, comenzaron a levantarse tiendas de campaña, improvisadas con lonas, pieles y ramas. Pronto llegaron los carpinteros, los herreros, los comerciantes, los tahúres y los predicadores. Las tiendas dieron paso a cabañas de troncos, y estas a estructuras de madera más elaboradas, con fachadas, porches y letreros pintados a mano. Así nació Bannack, un pueblo que emergió de la nada, como tantos otros en la historia de la minería, pero con una energía particular, casi febril. Las calles, aún sin nombre, se llenaban de polvo, de voces, de pasos apresurados. Se abrían saloons, barberías, cantinas, prostíbulos y almacenes. Se construía sin planos, sin orden, como si el tiempo apremiara y el oro pudiera desaparecer de un momento a otro. En apenas unos meses, el asentamiento albergaba a más de 400 personas, y cada día llegaban más, en carretas, a caballo, a pie, con los ojos encendidos por la ambición. La importancia de Bannack no tardó en consolidarse. En 1864, cuando se creó oficialmente el territorio de Montana, el gobierno federal designó a Bannack como su primera capital. Durante un breve pero intenso periodo, el pueblo fue el centro político de la región. Se construyó una sede legislativa, se organizaron reuniones y se trazaron los primeros planes de desarrollo territorial. Bannack era, en ese momento, el símbolo de la expansión hacia el oeste, de la conquista de lo desconocido y de la institucionalización de un territorio que hasta entonces había sido tierra de nadie. Pero la capitalidad fue efímera. En 1865, apenas un año después, la sede del gobierno fue trasladada a Virginia City, otro pueblo minero que había crecido rápidamente gracias al descubrimiento de oro en Alder Gulch. Bannack, aunque seguía siendo un centro de actividad, comenzó a perder protagonismo. La fiebre del oro no solo trajo riqueza, también atrajo a forajidos, desertores de la guerra civil, oportunistas y aventureros de toda clase. Bannack se convirtió en un lugar donde la ley era frágil y la violencia cotidiana.
El nombre que más resuena en las crónicas de la época es el de Henry Plummer, quien fue nombrado sheriff del pueblo en 1863. Plummer era un hombre educado, carismático y aparentemente comprometido con el orden, pero bajo esa fachada se escondía una historia más oscura. Según las leyendas y algunos registros históricos, Plummer lideraba una banda de salteadores conocida como los Innocents, responsables de robos, asesinatos y emboscadas en los caminos que conectaban Bannack con otros asentamientos. Se dice que bajo su mandato, más de 100 personas fueron asesinadas por la banda. La tensión creció hasta que un grupo de ciudadanos formó un comité de vigilancia y tras una investigación sumaria, arrestó y ejecutó a Plummer y a varios de sus hombres en enero de 1864. Los ahorcaron sin juicio formal y sus cuerpos colgaron de las vigas como advertencia para otros criminales. Este episodio marcó profundamente la historia de Bannack. La figura de Plummer se convirtió en leyenda y su historia aún se cuenta entre susurros por los guías del parque estatal. Algunos creen que fue víctima de una conspiración, otros lo ven como el símbolo de la corrupción en tiempos de oro. Sea como sea, su nombre quedó grabado en la memoria del pueblo. A medida que el oro de Grasshopper Creek se agotaba, la población de Bannack comenzó a disminuir. Muchos mineros se trasladaron a otros yacimientos, y el pueblo entró en una fase de decadencia. Sin embargo, no desapareció de inmediato. Durante las siguientes décadas, Bannack continuó como un pequeño centro minero, con una economía modesta basada en la extracción de oro mediante métodos más sofisticados, como el dragado hidráulico. La vida en Bannack se volvió más tranquila, pero también más solitaria. Los inviernos eran duros, con temperaturas que descendían por debajo de los 20 degrees, y las nevadas aislaban al pueblo durante semanas. Los residentes que permanecieron eran resistentes, acostumbrados a la dureza del entorno. Se construyeron escuelas, iglesias y negocios, y por un tiempo, Bannack mantuvo una apariencia de normalidad. Pero el siglo XX trajo consigo nuevos desafíos. La minería se volvió menos rentable y los jóvenes comenzaron a emigrar en busca de oportunidades. Los últimos residentes abandonaron el pueblo en la década de 1970, dejando atrás casas vacías, calles silenciosas y una historia que parecía condenada al olvido. Afortunadamente, Bannack no desapareció por completo. Gracias a su importancia histórica y al buen estado de conservación de sus edificios, el estado de Montana decidió preservar el lugar como parque estatal. Hoy, Bannack es uno de los pueblos fantasma mejor conservados del país, con más de 60 estructuras originales que permiten al visitante caminar por sus calles como si el tiempo se hubiera detenido. Las casas de madera, la escuela, la iglesia, el Hotel Mead, la cárcel, la oficina del sheriff y la tienda general siguen en pie, algunas restauradas, otras mantenidas en su estado original. El parque organiza visitas guiadas, recreaciones históricas y eventos como el Bannack Days, donde actores vestidos de época reviven la vida del pueblo con música, bailes, demostraciones de minería y narraciones de leyendas. Caminar por Bannack es una experiencia única. El silencio del lugar, interrumpido solo por el crujido de la madera y el susurro del viento, parece cargado de memorias. Cada edificio cuenta una historia, cada rincón guarda un secreto. Es fácil imaginar a los mineros cruzando la calle con sus herramientas, a las mujeres conversando en los porches, a los niños corriendo entre los establos. Y también es fácil sentir la sombra de Plummer observando desde algún rincón, como si aún vigilara al pueblo que una vez gobernó. La historia de Bannack es la historia del oeste americano, una mezcla de esperanza, ambición, violencia y resistencia. Fue la primera capital de Montana, el escenario de una fiebre del oro que cambió la región y el hogar de personas que enfrentaron la dureza del entorno con coraje y determinación. Hoy, sus ruinas no son solo vestigios del pasado, sino monumentos a la memoria. Bannack nos recuerda que los sueños pueden levantar ciudades, pero también que el oro, por brillante que sea, no garantiza la permanencia. Lo que queda, al final, son las historias. Y Bannack, con sus calles polvorientas y sus edificios de madera, sigue contándolas a quien quiera escucharlas.
Si les apasiona la historia, como a mí, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más historias fascinantes del mundo antiguo. Nos vemos en la próxima aventura arqueológica.